Ok, Shalom, Akiam, Shalom, Shalom, que significa paz en hebreo. Y antes de que comience esta lección, quiero decir todo honor y gloria a Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Raha Kodash, doble honor a los apóstoles de la gran piedra Molino. Y saludos a ustedes, hermanos, escuchando las escrituras en verdad y en sinceridad. Ok, en esta lección fui inspirado porque estaba meditando en algunas cosas um, que enseñamos este campo pasado, este sábado, ¿ok? Y pues me gustaría nomás agregar y enseñar con estos preceptos de que sí le podemos preguntar al Señor Yahweh Bahashem Yahweh Shai por más fe, ¿ok? Y es un buen tema porque ya saben que muchos preceptos llegan a la mente cuando mencionamos fe, ¿verdad? Y como mencioné en el campo, no hay nada malo con preguntándole a Yahweh Bahashim Yahweh Shai que te aumente tu fe, ¿ok? Que te dé más fe y que te haga más fuerte en el espíritu, ¿ok? Nomás tenemos que tener en mente de que el Señor te va a poner por cosas difíciles para que puedas ganar ah, esa fe, ¿ok? Porque cuando hay aumento, cuando tú creces, tú tienes que crecer con el método de dolor a veces, ¿ok? Porque así es como el Señor trabaja, ¿verdad? Pero el punto es que sí, el Señor te va a ayudar cuando le pidas por más fe, ¿ok? Yahweh Bashim Yahweh Shai es un poder, Yahweh y su Hijo, ellos son muy misericordiosos, ¿ok? Y ellos están listos para dar, simplemente tú tienes que ser sincero y respetar las cosas como trabajan. ¿Ok? So, con eso dicho, quiero sacar estos preceptos y sobre esta cuenta en Marcos 9 y 14. ¿Ok? Vamos a leer esto un poquito. Perdón. Este es Marcos 9 y 14. Dice, cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Yahushua, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Yahushua. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pueden hacerlo. Yahushua les dijo, gente sin fe. ¿Ok? Esta es una clave, una reacción de Yahushua. ¿Ok? ¿Y por qué los discípulos no pudieron expulsar o reprender este espíritu? Pues les falta fe. ¿Ok? Nosotros les hemos dado el testimonio de que hemos, con el poder y el espíritu de Yahweh Bashim Yahushua, hemos reprendido y, ya reprendimos a espíritus y hemos hecho exorcismos en casas de hermanos, ¿ok? Pero cada vez que nosotros, cuando nosotros hicimos eso, ¿ok? Solamente eran hermanos, pocos hermanos cuando hicimos eso y tomó como más de una semana para preparar, ¿ok? Incensios, oración fue preparada, nosotros ayunamos,
¿ok? Y cuando nosotros ayunamos preparándonos para hacer ese exorcismo, nosotros no nos mencionamos, hey, yo voy a ayunar hoy en esta noche cuando se baje el sol, tú mañana. No, no hicimos eso, ¿ok? Nos ponimos de acuerdo, hey, todos tenemos que ayunar esta semana, ¿ok? Y en estos 7 días, ustedes saben, que tenemos que ayunar. Y como dice el precepto, que te tienes que ungir y lavarte la cara porque um, lo tenemos que hacer en secreto, por decir, ¿ok? Um, no nos acostamos con nuestras mujeres o con una mujer, ¿ok? Porque el sexo te hace ceremonialmente impuro, ¿ok? Y tienes que alejarte de mujer por 3 días antes del ritual, antes del exorcismo, ¿ok? Tenemos que llegar todos fuertes, llenos con fe, sin duda, sin una gota de duda, ¿ok? Versículo 19 dice, Yahushua les dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y nosotros hablamos que tenemos que tener nuestra fe en un nivel alto, cuando, cuando empiece estos últimos días de realmente ser probado, fuerte, ¿ok? Pero mientras tenemos todo este tiempo ahorita, es una de las cosas que tenemos que trabajar que entrenar nuestra fe, hacer cosas para que el Señor aumente nuestra fe. Eso es muy importante, ¿ok? Estamos ahorita en entrenamiento y cuando llegue el día podamos ser exitosos porque estamos llenos de fe, ¿ok? Y esperanza, haciendo todo sinceramente, ¿ok? Y obviamente Yahweh Shah reconoció que en esta situación, este niño tenía un demonio que leímos lo que hacía, ¿verdad? Pero hasta los discípulos no pudieron expulsar este demonio porque les faltaba fe. So vamos a continuar leyendo aquí, ¿ok? Porque me gusta cómo mencionó, cómo lo dijo Yahweh Shai. Yahweh Shai les dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron cuando el espíritu maligno vio a Yahushai, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. Este demonio reconoció a Yahushai. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto? Preguntó Yahushai al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que sí puedo? Preguntó Yahushua. Todo es posible si uno cree, ¿ok? Me gusta cómo lo dijo aquí en esta versión, ¿ok? Porque Yahushua, para empezar en esta conversación, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Ok? Porque, es algo que ah, el Señor se ofende. Se ofende con alguien que tiene poca fe o que alguien que es dudoso. ¿Ok? Es mejor simplemente reprender ese pensamiento y seguir fuerte. ¿Ok? Yahweh Bashim Yahushai, ¿ok? Está buscando por hombres que totalmente han entregado sus vidas en su mano, en las manos de Yahweh Bashim Yahushai, como los tiempos, yo creo que es en el libro de Jueces que es mencionado. Oh Señor, deja que nuestras vidas caigan en tus manos, no en las manos del hombre, no en las manos de hombre. ¿Por qué? Porque tenemos fe y tenemos confianza que el Señor está en control. Y mientras el Señor está en control, ¿ok? Sabiendo que el Señor tiene todo poder para hacer todo, nos va a ir bien, ¿ok? Nos va a ir bien. So aquí puedes sentir
la actitud o el carácter de Yahushua cuando le dijo esto a este hombre. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo? Preguntó Yahushua. Todo es posible si uno cree. Al instante, el padre clamó, sí, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. ¿Ven? So, también me gustó, ok, tenemos que reconocer que el hombre sí creía, ok, pero también, ok, le preguntó a Yahweh Shai que lo ayude a superar su incredulidad. Yo creo que en otras versiones, versículo 24, a ver cómo dice, cómo lo dice aquí. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Eso significa que él tenía poca fe. Él sí creía, pero su fe no era tan grande así, ¿ok? Y él parecía ser un hombre dudoso, que tenía duda si lo puedes hacer, ¿ok? Pero Yahweh Shai es el Mesías, Yahweh Shai es el hijo de Yahweh, ¿ok? El ungido. So, cuando se trata de ser probado, cuando hablamos de entrar en la hora de la tentación, hemos estado practicando la palabra, aplicando la palabra y rezando a Yahweh Bashim Yahushai y trabajando en nuestra fe, pidiéndole al Señor por más fe, ¿ok? Eso es lo que tenemos que trabajar ahorita. Tenemos que trabajar en nuestra fe. Tenemos que trabajar en teniendo una buena relación con Yahweh Bahashem Yahushai. Tener esa confianza de que, ya, man, todo nos va a salir bien, man. Estamos haciendo lo que debemos de estar haciendo. Todo va a salir bien porque le hemos estado dando duro, ¿ok? Hemos estado practicando arrepentimiento, ayunamos, rezamos. Todo nos va a ir bien, tenemos que creer, tenemos que tener fe que Yahweh Bashim Yahushua nos va a ayudar. En estos días por venir se va a poner muy feo, ¿ok? So tenemos que entrarle con ánimo, con los huevos amarrados, por decir. Como me decía mi padre cuando yo era morro, amárrate los huevos, ser fuerte, ¿ok? Eso es lo que, y no se escucha chistoso, pero eso, cuando era morro me daba ánimo, ¿ok? Y sabemos qué es lo que tenemos que ponernos, pues está escrito en Efesios 6, la armadura de Yahweh Shai, ¿verdad? ¿Ok? Tenemos que tener ese escudo, ese casco, ¿ok? La armadura de Yahweh Bashim Yahushai, lleno de fe. ¿Ok? So vamos a leer aquí un poquito más. ¿Cómo que sí puedo? Preguntó Yahweh Shai. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Yahweh Shai vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu, que impides que este muchacho oiga y hable, dijo. Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó. Él causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmuro recorrió a la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Yahushua lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Yahushua quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Yahushua contestó, esa clase solo puede ser expulsada con oración y yo creo que debe decir con ayuno y oración. ¿Ok? ¿Qué versículo es 29? Y acá en la Reina Valera, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno, ¿ven? So, cuando hacemos esta, um, como expliqué, cuando hacemos el exorcismo,
¿ok? Reprendemos a espíritus, entramos con oración y ayuno, llenos de fe, ¿ok? Pero el punto que quiero afirmar es que tenemos que hacerlo con ese ánimo. No podemos ser dudosos porque ser dudoso es algo que ofende al Señor, ¿ok? Entrando en estos días oscuros, man, algunos vamos a recibir poder espiritual porque es una responsabilidad grande, sí, pero es que estamos llenos de esa fe, ¿ok? So, con eso, pocas palabras en algo que quise compartir, todavía meditando en el campo. Ok, so con eso quiero decir todo honor y gloria a Yahweh Bashim Yahweh Shai, Bashim Hahakodash, doble honor a los apóstoles de la Gran Piedra Molino y Shalom.